y él ya terminó toda la unidad 2 y lo último que nos sobre la ecuación de Neves. ¿Y qué te parece? Y ya pues quería ver si podíamos repasar ejercicios con eso, pero que no pasa porque no entendí. O sea, Disculpa, no te logro entender bien, hay como que interferencia o hay mucho ruido de fondo. Pero más o menos te entendí repasar ejercicios de, ejercicios, no sé ejercicios de qué, pero puedes escribirlo en el chat para poder leerlo. Ya, de ecuación de Nernst. Listo. Entonces voy a dar una explicación rápida sobre qué es la ecuación de Nernst, cómo se la puede deducir, y de ahí plantearé directamente a los ejercicios. Ya. Espérame un segundito mientras lo busco en el libro. Busco el libro y ya voy. Listo, ya comparto la pantalla. Tengo aquí la ecuación de Nernst. Ya. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber sobre la ecuación de Nernst es que trabaja con la energía libre de Gibbs. Tengo entendido que no muchos de ustedes han visto físico-química o han siquiera entrado a ver física como tal dentro de la universidad. Así que para más o menos explicar de qué se trata esta variable de energía libre de Gibbs, la voy a definir rápidamente. La energía libre de Gibbs se define como, bueno, es una función de estado. ¿Qué quiere decir función de estado? Básicamente de que no depende de qué camino se tome para llegar a dicha condición, sino que más bien depende de las propiedades del estado a determinadas condiciones. Por ejemplo, una idea para que se puedan hacer rápidamente es la presión y la temperatura, ¿ya? Que son cosas que no dependen del camino que tomes para llegarlo, sino que son condiciones que definen propiamente tu estado. Asimismo, tenemos la energía libre de Gibbs, que está definida para determinadas expresiones, temperatura y concentraciones. Entonces, aquí tenemos una de estas variables, de estado, que es la energía libre de Gibbs. Entonces, pero la energía libre de Gibbs como tal no es un valor absoluto, ¿ya? No es como la presión que tú puedes definirla de forma absoluta para determinado sistema o como la temperatura, sino que más bien lo que se utiliza es una diferencia de energía de Gibbs, una diferencia con respecto a un estado de referencia, ¿ya? Por eso tenemos que la energía libre de Gibbs, para cualquier caso, como podemos ver aquí en la fórmula, está definida, es igual, aquí la diferencia de energía libre de Gibbs para el estado de referencia con el estado actual es igual a la diferencia de la energía libre de Gibbs estándar, ¿ya? Es decir, el estado estándar, con diferencia al estado de referencia,
más RT logaritmo de Q. Q viene a ser un coeficiente de equilibrio, que nosotros aquí lo vamos a trabajar como las concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o alguna inquietud? ¿No? Ah, en el chat. No, listo. Entonces, la energía libre de Gibbs se la utiliza generalmente para poder medir qué tan espontáneo es un proceso, ¿ya? Es decir, que nosotros la podemos, si nosotros determinamos la energía libre de Gibbs para un proceso, entonces podemos decir que ese proceso va a ser espontáneo o no espontáneo, o puede ser reversible. ¿Cuándo va a ser espontáneo? Cuando este valor es negativo. No es, para procesos no espontáneos, la energía de Gibbs es positiva, y para procesos que están en equilibrio, es decir, que son reversibles, la energía de Gibbs es 0. ¿Ya? Esto es muy importante porque la podemos utilizar para deducir esta ecuación. Entonces, Nernst calculó una relación entre la energía libre de Gibbs con respecto al voltaje de una celda, ¿ya? Por eso tenemos aquí que la energía libre de Gibbs puede estar definida como esto, la diferencia de energía libre de Gibbs estándar más un factor RT logaritmo de Q, o que también está definida como menos el número de transferencia de electrones por la constante de Faraday y por el voltaje de la celda. ¿Ya? Entonces, con estas dos definiciones, las reemplazan en la fórmula y podemos despejar que el voltaje de la celda va a ser igual al voltaje estándar de la celda más este factor RT sobre NF por el logaritmo de Q. Pero entonces aquí recordamos qué significa Q, que por lo general es las concentraciones del producto, de todos los productos, sobre las concentraciones de los reactivos. ¿Ya? Esto aquí es importante. ¿Por qué? Porque ciertas reacciones de oxidación pueden tener este factor más de uno, o sea, más de un producto o reactivo que tenga que ser considerado, o puede ser que todos los productos y todos los reactivos estén en estado o sólido o líquido. Y al estar en sólido y líquido ya no se considera esto dentro de la ecuación para el voltaje de la celda. Es decir, que la concentración de los productos y reactivos no va a ser un factor influyente con respecto al voltaje de la celda. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso sucede que el producto, la concentración de los reactivos no afecta? Principalmente cuando todos los componentes son sólidos o líquidos. ¿Por qué? Porque esto, si recordamos las clases de química general, en la parte de equilibrio químico, vemos que la Q está compuesta solamente por compuestos que se encuentran o en estado disuelto o en gas. Y si los reactivos, y si los componentes que interactúan en la reacción no están en estado disuelto o en gas, no van a participar en el equilibrio. Por eso es que podemos ver que para esta reacción de la oxidación de zinc y la reducción del cobre, no se pone aquí los coeficientes que corresponderían al zinc puro y al cobre puro. ¿Por qué? Porque están en otro estado, ¿ya? Entonces, para este caso solamente se van a tomar en consideración las concentraciones de iones de zinc más 2 y los iones de cobre más 2. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos la ecuación de Nernst. Entonces, ¿qué más es importante percatarse de la ecuación de Nernst? Observar qué variables son las que participan. Entonces, vemos que el voltaje de la celda, es decir, E, depende
del voltaje estándar, que eso lo podemos obtener en tablas, de otra constante, ya que aquí tenemos la constante de gases ideales, ¿ya? Por la temperatura, es decir, que la ecuación de Nernst nos ayuda a ver cómo la temperatura afecta al voltaje de la celda. También depende de la transferencia de electrones, es decir, este factor NF, que recordemos que F es simplemente otra constante, y aquí el logaritmo de K, que es lo que ya vimos. Una pregunta rápida. ¿Sí comprenden qué es el factor Q? ¿Sí lo recuerdan de equilibrio químico? Les doy unos segundos para que me puedan responder. Es cada una de las concentraciones elevado a los coeficientes, a los moles. Ya, listo. Entonces, exacto, entonces son las concentraciones, el producto de las concentraciones elevadas a su coeficiente estequiométrico. Entonces, ya con esto, para resolver este tipo de ecuaciones, el procedimiento es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es calcular el voltaje estándar de la celda y calcular este factor Q. De ahí, una vez obtenido eso, sería determinar la transferencia de los electrones, es decir, este factor N, y dependiendo de cómo estemos trabajando, ya sea con logaritmo natural o con logaritmo en base 10, podemos utilizar diferentes constantes, valores de constantes. ¿Ya? Dentro de los ejercicios, tenía pensado hacer el ejercicio, era el 200, el ejercicio 22.4. 22.4 estará. Claro. Una pregunta. Sí, dime. Cuando ya tenemos la ecuación iónica, para representar cada una de las semirreacciones ya no es necesario utilizar los coeficientes. ¿Cómo ya no es necesario utilizar los coeficientes? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, hoy día el profesor nos tomó un taller en el que ya nos daba la ecuación iónica y después nos pedía que le escribiéramos las semirreacciones. Pero él nos dijo que ya no era necesario poner los coeficientes. Bueno, él no nos dijo, yo vi en algunos videos que explicaban que ya no era necesario poner los coeficientes de las especies que se oxidaban o que se reducían. O sea, si simplemente quieres demostrar quién se está oxidando y quién se está reduciendo, no es necesario. Sí. Pero si te piden balancear la ecuación, ahí sí es necesario hacerlo. Así no que solo pedían representar. Si es una representación, no es necesario. Pero, o sea, dependiendo cómo les quieran calificar, porque puede que les estén calificando dentro de esa representación el balance, entonces ahí sí va a ser necesario. Además, si también están calculando el voltaje de la celda para condiciones no estándares, entonces van a necesitar cuántos electrones se están transfiriendo. Y para ello sí tienen que tomar en cuenta los coeficientes. ¿Ya? En otras palabras, depende de qué te estén preguntando. Para una simple representación, no importa. ¿Ya? Entonces, estaba planteando este problema, el 264, que nos dice que tenemos este tipo de reacción, ¿ya? En el que se está reduciendo el hierro más 3 en hierro más 2, y nos preguntan cuál es el voltaje de la celda bajo condiciones estándares, y luego nos preguntan variando las concentraciones de F2, digo de F más 3. ¿Ya? Entonces, quiero que empecemos a realizarlo. Así que, tienen ahí una tabla
de voltaje perdón, del voltaje de reducción de los componentes. ¿Lo tienen a la mano? No, pero ahí está el apéndice, en el libro de Brown. No, pero me refiero que si ustedes lo tienen para poder realizar el ejercicio, o sea, para que no sea yo el que tenga que realizar solo el ejercicio, sino que lo podamos hacer juntos. Si no lo tienen, déjenme ir a la tabla, al apéndice. Tenemos aquí. Y para que le puedan tomar una foto. Sí, acá. Me pasé. A ver, aquí. ¿Sí lo pueden ver bien? Tómenle una captura de pantalla para que puedan. O si no, chicos, si pueden ver ahí bien la tabla. ¿Puedo aumentar el zoom? Ya. Ahí. Y ahí son para que puedan tomarle una captura a todo el apéndice. ¿Ya le tomaron parte a esto? ¿Ya? Sí. Aquí. Para la segunda parte. Son 2 hojas. No recuerdo. ¿Ya le tomaron una captura? Sí. Ya. Ah, no, es solo una hoja. Ya. Entonces, con esto ya podemos regresar al ejercicio. Ya. Entonces, tenemos que ir a buscar la reacción de oxidación de hierro, perdón. La reacción de reducción de hierro más 3 a hierro más 2. ¿Ya? Entonces, si lo buscamos en nuestro apéndice, sería aquí 231, si no recuerdo mal. 231. En 61. Ya, entonces tenemos que buscar al hierro, y lo tenemos acá. Entonces podemos ver este tipo de reacción. ¿Ya? Entonces tenemos hierro más 3 gana un electrón y se convierte en hierro más 2 y tiene un voltaje de 0.7171. Mientras que ya tenemos quién se está reduciendo. Ahora falta ver quién se está oxidando. Y tenemos este aquí. Pero que podemos recordar que el hidrógeno como tal es nuestra base, ¿ya? Es la condición que tomamos como estándar. Por tanto, la oxidación o la reducción del hidrógeno para nosotros va a ser igual a 0. O sea, el voltaje de reducción del hidrógeno es 0. ¿Y por qué es 0? Simplemente porque ese es nuestro punto de referencia, ¿ya? Recuerden que el voltaje de reducción, el voltaje estándar de reducción, se lo calcula en base a un estado de referencia, que sería el de aquí, la reducción del hidrógeno, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto sería la FEN estándar para esta reacción? ¿Ya? ¿Sí saben cómo calcular la FEN estándar? No, yo ni siquiera. Ajá, A ver, les doy unos 2 minutos para que la puedan calcular. eso no es lo mismo. La ¿Qué de cosa? 0. Nos pide que haya la fuerza electromotriz, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos da, o sea, o cómo Voltaje de se la celda. Exacto. Solamente tienen que calcular el voltaje de la celda en condiciones estándar. Entonces, tienen el voltaje del cátodo, ¿ya? El potencial de reducción del cátodo, el potencial de reducción del ánodo, y se les pide que calculen el voltaje para toda la celda, que es la FEM, ¿ya? Todo en condiciones estándares, ¿ya? Entonces, si recordamos la fórmula nos dice que el potencial estándar de reducción es igual, perdón, es igual a el potencial estándar de reducción, justamente aquí, el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, ¿ya? Entonces, ahí tienen que definir quién es su cátodo y quién es su ánodo, ¿ya? Recuerden que el cátodo va a ser siempre el sitio en el que se va a reducir el determinado compuesto, es decir, donde se produce la reducción. Y el ánodo va a ser donde se produce la oxidación. Entonces, quiero que me digan quién es el cátodo, o quién va a actuar como cátodo y quién va a actuar como ánodo. sería que el hierro se reduce, entonces es el cátodo. Ya, entonces el hierro va a estar actuando como cátodo, y entonces, ¿quién va a estar actuando como ánodo? El hidrógeno. Ya, ajá. Bueno, aunque ahí en el caso del hidrógeno sería más correcto que decir que va a ser el que se va a oxidar en el ánodo, porque ahí obviamente el hidrógeno no va a ser un electrodo, sino que va a tener otro compuesto que vaya a actuar como electrodo, pero lo importante es reconocer de que va a ser el hidrógeno quien se va a oxidar en el ánodo, va a liberar su electrón y va a formar iones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, con todo eso, quiero que me digan cuál es el potencial estándar para toda la celda, ¿ya? Contando con el potencial del ánodo y el potencial del cátodo. ¿Cuánto es igual a eso? Vendría a ser el valor que está en la tabla. Ajá. Yo también creo que es ese, 0.771. Sí, sería 0.771. Ahora, ¿por qué sería 0.771? Porque aquí tenemos el potencial estándar del cátodo, que es 0.771, menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces tenemos que el ánodo es hidrógeno, se está oxidando el hidrógeno. ¿Pero cuánto es el potencial del hidrógeno? Es igual a 0. Entonces, esto va a quedar el 7771 menos 0. Y eso va a ser igual a 0.771. Por eso queda igual. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el potencial, dejen ver si lo puedo poner en un Excel.
Ya. Los valores aquí, tendríamos que la FEM en condiciones estándares sería 0.771. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden que calculemos la FEM cuando, y aquí tenemos, cuando la concentración de hierro más 3 es igual a 0.5 molar y la concentración de, perdón, ya nos dan la presión parcial de hidrógeno, la concentración de hierro más 2 y el pH en ambos casos compartimos que es 0.5. Ya. Entonces, aquí nos están dando datos de concentración, datos de presión y aquí datos de pH. Primero tenemos que recordar la ecuación de Nernst. ¿Ya? Entonces tenemos aquí. Acá está. La ecuación de Nernst. ¿Dónde está? Ya, está aquí. Entonces tenemos a la Q, ¿verdad? Pero la Q o la tenemos que trabajar como concentraciones o la tenemos que trabajar como presiones. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos tanto concentraciones como presiones, ¿verdad? Tenemos la concentración de los iones de hierro, de los dos iones de hierro. Tenemos pH, que el pH sabemos que podemos transformarlo fácilmente a datos de concentración. Y tenemos aquí datos de presión parcial. Entonces, para el dato de presión parcial, podemos hacer otra cuestión. Podemos recordar que la presión, podemos hacer que la concentración trabajarlo como gas ideal, o sea, sabemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Entonces, yo puedo decir que N sobre el volumen es igual a la concentración, ¿verdad? Entonces, yo digo que N sobre B va a ser igual a mi concentración. Por tanto, P dividido RT va a ser igual a mi concentración. Entonces, yo tengo la presión, tengo la temperatura, en el ejercicio no me da como tal temperatura, pero puedo asumir que están en condiciones estándares, ¿ya? Es decir, que está trabajando estamos a 25 grados centígrados. ¿Qué más tengo? Y la constante RT, ¿ya? Entonces, con todos esos datos, yo podría calcular la concentración de hidrógeno. Entonces, aquí tendría que anotar la presión, que sería 0.88, dividido para la temperatura. Recordemos que tenemos que ingresarla en Kelvin, ¿ya? Por la constante de equilibrio, perdón, la constante de gas ideal, que en este caso seremos 0.82, aquí no recuerdo bien si era 0.0, constante de gases, no. 314. Sí, pero ese es para
para unidades del SI. Yo quiero con, en atmósferas sobre moles por litro. No, perdón. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Ya? Para así tener este resultado en molar, en molaridad. ¿Ya? Entonces, aquí ya puedo ingresar los datos. La concentración de hidrógeno va a ser igual a aquí. La concentración de hierro más 3. ¿Cuánto nos dice el ejercicio que es? 2.50. 2.50. 2.50. La concentración de hierro más 2. 0.0010. Y se ve el libro. Sí, espero que me puedan decir más rápido la Oye, concentración. Y tenemos la concentración de hidrógeno, que sería 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Porque nos da pH. Ya. Entonces ahí tenemos ya las concentraciones. Y Q, que nosotros viendo la ecuación, que sería iones de, sería el cuadrado de la concentración de hierro más 2 por el cuadrado de la concentración de iones de hidrógeno dividido para el cuadrado de la concentración de iones de hierro más 3 por la concentración de hidrógeno gas. Entonces, vamos acá. Q lo vamos a tener como aquí hierro más 2 elevado al cuadrado por hierro más 1 elevado al cuadrado, ya, dividido para, ya, dividido para el hidrógeno por hierro más 3 elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra Q. ¿Ya? Entonces, la FEM para condiciones no estándares sería para estas condiciones. Tenemos que recordar que sería este valor, ya, y según la ecuación de Nernst, 910, creo que se va por acá. 910 ya, sería RTNF logaritmo de Q. Ya. Entonces, tenemos que sería este valor menos R, que sería la constante de gas ideal. Aquí si usamos 8.314, ¿ya? Para tenerlo en unidades del SI, del sistema internacional, por la temperatura, estamos asumiendo que es 25 grados centígrados, es decir, 288.15 Kelvin, dividido para la constante de Faraday, la constante, bueno, aquí no tengo el valor de la constante, pero, ya me dan que es 96.500 joules sobre voltios por mol, ¿no? sí, pero igualmente aquí ya me dan otro valor un poco más simplificado, que sería 0.052
¿ya? Que aquí sería 0.052, no, 0.592, que esto ya contempla a la constante de Faraday, la constante de los gases y la temperatura a 95 grados centígrados. Digo, a 298 Kelvin, ¿ya? Que es a la temperatura que nos encontramos. Y esto hay que dividirlo para la transferencia de electrones. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo en este caso? ¿Ya? Para la reacción. Aquí, ¿cuántos electrones ven que se están transfiriendo? Ahí me enviaron un chat. 1. Ya, uno dicen 1. ¿Alguna otra opinión? ¿O se quedan con 1? Si nadie dice nada. 1. Ya. Aquí tenemos que ver que el hierro está absorbiendo un electrón que lo gana del hidrógeno. Pero el hidrógeno aquí pierde 2, ¿ya? Es decir, que para el balance de la ecuación, lo que se hace es que el hierro está ganando 2 electrones, que son los que pierde el hidrógeno, ¿ya? Es decir, que tenemos una transferencia de dos electrones. Por eso aquí es importante también que puedan hacer por eso aquí es importante que puedan hacer la semireacción completa, o sea, balanceándolo al completo, ¿ya? Porque si bien es cierto de que el hierro solamente necesita un electrón para reducirse, el hidrógeno que está en modo gas, necesita perder 2 electrones para poder quedar en este estado de hierro más 1, ¿ya? En 2 átomos de hierro más 1, o perdón, 2 iones, ¿ya? Por eso, en este caso, tenemos una transferencia total de 2 electrones, ¿ya? Entonces, si vamos al Excel, aquí tenemos que poner dividido para 2, ¿ya? Hasta ahí, ¿sí entendieron por qué n es igual a 2 y no a igual a 1? O sea, ¿se suma o cómo? ¿Qué cosa? Era uno, pero en verdad son dos. ¿Por qué? O sea, el hierro sí necesita un solo electrón, ya para reducirse. Pero el hidrógeno, vemos que la molécula de hidrógeno necesita perder 2 electrones para estar en este estado de 2 moléculas de hidrógeno más 1. ¿Ya? Lo podemos ver un poco más gráfico. Pero entonces, En la solo tabla. se tienen en cuenta los que necesita el hidrógeno. No, porque recuerden que para hacer el balance de las 2 semireacciones, al final tienen que igualar, hacer que el número de electrones se cancele, ¿verdad? Para así ya no tener electrones en su ecuación. Y ese número final va a ser el total de transferencia. En este caso tenemos la semireacción para la oxidación de hidrógeno y vemos que aquí hay 2 electrones de transferencia. Pero nosotros estamos analizando la oxidación, es decir, esta reacción pero inversa. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que hay una transferencia total de 2. En la del hierro, que está un poco más arriba, creo que está un poco, que está aquí, que es justo esta reacción, vemos que solamente se transfiere un solo electrón. Entonces, para poder obtener la reacción que nos describen en el ejercicio, lo que tenemos que hacer es sumar estas 2 reacciones de tal forma que que los electrones se vayan. Es decir, tengo que multiplicar esta por 2 y
esta reacción la tengo que invertir, ¿ya? O sea que los productos se me hagan reactivos y los reactivos se me hagan productos. Y una vez realizado eso, veo que aquí me quedarán 2 electrones y del otro lado también me van a quedar 2 electrones. Entonces 2 electrones y 2 electrones se van y ahí tengo balanceada la ecuación según el balanceo redox, ¿ya? Y ahí es donde yo observo al final que tengo una transferencia de dos electrones. Es decir, que ustedes siempre que quieren ver el número de transferencias de electrones, tienen que hacer correctamente el balance el balanceo por redox, ¿ya? Y ver cuántos electrones quedan al final, ¿ya? O sea, antes de la reducción. Porque aquí vemos que hay 2 electrones de un lado y 2 electrones del otro. Entonces, en ese caso, ahí ven que la transferencia es de 2. En otros casos pueden tener 10 electrones, otros solamente 3, dependiendo cómo sea el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? O porque podemos hacer luego de este ejercicio balanceo de electrones para que quede un poco más claro. Sí, por favor. Ya, entonces terminamos este ejercicio y hacemos el balanceo de electrones, el balanceo por redox para entender mejor ese tema. Gracias. Entonces, aquí ya habríamos terminado con la ecuación de Nernst. Podemos ver que este factor es bastante bajo. ¿Ya? Y al llevarlo acá, recuerden que aquí tomamos logaritmo. ¿Ya? Dejen ver si es logaritmo base 10 o logaritmo en base 9. Perdón, logaritmo natural. Tenemos la ecuación, y no, es el logaritmo base 10, entonces sí está bien el cálculo. Entonces aquí tenemos logaritmo de base 10 de lo que nos dio Q, tenemos este valor, entonces este valor fue el que registro acá. Y podemos ver que a la final casi no hay, o sea, la contribución, a pesar de que sea bastante grande la diferencia de concentraciones a las condiciones estándar, no es tan alta. ¿Y por qué no suele ser tan alta? Porque este coeficiente o esta constante es bastante baja en la mayoría de los casos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la P calculada para las condiciones que nos dan el sistema. Es decir, con 0.85 atm, ¿ya? Es una concentración bastante alta de hidrógeno, con una concentración bastante alta del producto de iones de hidrógeno y concentraciones bajas de los dos productos. Otra cosa que podemos darnos cuenta aquí es de que la FEN siempre va a aumentar si las concentraciones de los reactivos son mayores que las de los productos. Y esto lo podemos ver igual con la lógica que se aplicaba en equilibrio químico, donde veíamos que por el principio de Le Chatelier, los sistemas en equilibrio siempre ante un cambio, van a querer restablecer ese equilibrio. Es decir, que si aquí tenemos a una alta concentración de producto, va a favorecer a la formación de reactivo. Y eso en la FEN se refleja con un aumento en el potencial de la celda. En caso contrario, si aquí nosotros variamos este resultado, ahora yo le pongo aquí 10, por decirlo así. Vemos que ahora tenemos una alta concentración de producto y la FEN, en cambio, se reduce, ¿ya? En comparación al dato que teníamos inicialmente, ¿ya? Entonces, ese sería más o menos el principio para utilizar la ecuación de Nernst. Recuerden, tenemos que calcular la Q. La Q, recordemos que siempre va a ser igual a concentración de producto, ¿ya? Elevado a su coeficiente, dividido para la concentración de reactivo, elevado a otro coeficiente, digamos, T. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos acá lo mismo,
y nos da este resultado. Y finalmente le sacamos el logaritmo y lo aplicamos a la ecuación. Ahora sí, vamos con ecuación, con el balanceo de ecuaciones químicas por el método Rex, para que puedan ver bien cómo se calcula cómo calcular bien este valor de n. ¿Ya? Entonces aquí es 931. Déjenme recordar cuál ejercicio tenía planificado hacer con ustedes. Ya, dice el 2015. Una pregunta. Sí, dime. Es acerca de las celdas voltaicas. ¿Ya? Sí, es que tenía una duda. Por ejemplo, hoy día nos tomaron un ejercicio en el que en la descripción, creo que es, no sé qué ejercicio es de aquí, pero en la otra versión de este libro, en la edición del otro libro decía que no nos daba los electrodos. No te hagan los electrodos. Ujú, porque solo estaban era la fórmula que nos daban, la ecuación, estaban todos, ninguno era sólido. En cuál es tu duda? Nos pedían representar, pero ponía el dibujo de la celda voltaica, pero no teníamos el sólido para poner en los electrodos. Bueno, si no te dan, si todos los productos o todos los componentes no son sólidos, lo más probable es de que estén usando otro tipo de electrodo, ya sea de grafito o de platino. Y lo que sucede es que en esos electrodos tú sí puedes identificar qué componente se oxida y qué componente se reduce, ¿ya? Y sabiendo quién se oxida y quién se reduce, tú puedes ya reconocer en qué solución irá en el cátodo y qué solución va a ir en el ánodo. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí va un poco claro? Sí, y entonces esos electrodos son inertes. Ujú. Mm. Porque es lo mismo que sucede para el caso del hidrógeno. El hidrógeno nunca lo vas a tener en estado sólido, a condiciones estándares. Pero lo que se hace es usar un electrodo de platino para poder oxidarlo o reducirlo según sea el caso. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, si está claro, listo. Entonces, hagamos este ejercicio aquí, esta ecuación. ¿Ya? Entonces, quiero que primero me identifiquen rápidamente quién se va a oxidar y quién se va a reducir. ¿Ya? Y luego con eso, plantear las semireacciones en cada caso. Entonces, ¿qué elemento se oxida y cuál se reduce? Si tienen problemas en verlo, recuerden que pueden ver el número de oxidación de cada elemento a lo largo de la reacción. El que se reduce es el yodo, ¿Ya? ¿Y quién se oxida? es el carbono. ¿Ya? Entonces ahí ya pueden identificar las dos semireacciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy acá, tenemos la reducción y la oxidación. Entonces aquí me dice que el yodo 2O5 se va a transformar en yodo 2, ¿verdad?
Y que el monóxido de carbono, creo que es, sí. Déjenme revisar. Ajá, el monóxido de carbono se va a transformar en dióxido de carbono. Ya. Entonces ahí tenemos, si están viendo el Excel, sí están viendo el Excel. Entonces ahí tenemos las dos semireacciones sin balancear. Entonces empecemos a hacer el balanceo. Empecemos con la oxidación, que es un poco más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en el balanceo por redox? Balancear las masas. ¿Ya? Entonces, ¿qué está de más? ¿Quién no está balanceado? ¿El carbono o el oxígeno? El carbono. El carbono no está No está balanceado. el oxígeno no está balanceado. El carbono sí. Ya. Entonces, ¿qué se agregaba para que se balancee el oxígeno? Agua. Se agrega agua. Exacto. Entonces, ¿de qué lado tenemos que agregar agua? Dejen borrar aquí. Voy a buscar. Y aquí tenemos O2. Entonces, ¿de qué lado voy a agregar agua? ¿De aquí, de este lado o del otro? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, exacto. Entonces aquí ponemos más H2O. Ahí, o tengo que agregarle otro coeficiente al agua para balancear el oxígeno. Díganme, ¿aquí ya está balanceada el agua? No. No está balanceada el agua. Digo, perdón, no está balanceado el oxígeno. El oxígeno ya está balanceado. Pero ahora como agregado falta balancear el hidrógeno. Ya falta balancear el hidrógeno. Entonces, ¿qué agrego para balancear el hidrógeno? ¿Sí recuerdan que se agrega para balancear los hidrógenos? Un hidróxido, iónico. No. Y un hidrógeno. Bueno, depende. Si estás en medio ácido o si estás en medio básico. Pero ahorita vamos a trabajarlo todo como en medio ácido. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene que agregar? Los H. ¿Qué cosa? Disculpa, no te logré escuchar. ¿Qué se tiene que agregar? No, yo creo que 2H, pero tiene que, porque como lo estamos haciendo en medio ácido, ¿cierto? Ya, 2H, pero ¿qué es 2H? O sea, 2H de esto, de hidrógeno gas, 2H así, o sea, dos átomos de hidrógeno. ¿En qué estado está el hidrógeno en ese caso? ¿Está como gas? ¿Está como átomo? ¿Está como ion? ¿Está como anión? Díganme. Es como un millón, ¿Ya? ¿Con qué carga? positiva. Ya. Entonces tendría tú me dijiste, necesito agregar 2H con carga positiva para balancearlo. ¿De qué lado lo tengo que poner? ¿Del lado de productos o del lado de reactivos? En el lado derecho. Ya, ¿dónde serían los productos? Entonces aquí somos más
2H más. Entonces, ahí está hecho el balance de las masas, ¿verdad? Sí, ahí sí, falta el de reducción. No. Aquí, si bien ya está terminado el balance de las masas, falta hacer el balance de las cargas, ¿ya? Porque aquí no tengo carga, de este lado no hay carga, mientras que de este lado sí hay cargas, ¿ya? 2 electrones. Ya, ¿dónde tengo que agregar esos 2 electrones? Para que quede neutro tendrían que ser en el lado derecho. En el lado derecho, exacto. O sea, serían más 2 electrones. ¿Ya? Ahí. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo agregar electrones, no puedo agregar carga positiva. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que el monóxido de carbono con el agua se va a oxidar y va a eliminar 2 electrones. ¿Ya? Algo que nos puede indicar de que si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, es básicamente ver dónde están ubicados los electrones. En oxidación, el electrón siempre tiene que estar del lado de los productos, porque se está desechando electrones que estaban en los reactivos, y este electrón que se está desechando va a parar al elemento que se va a reducir. Asimismo, cuando hagamos el balance aquí, tenemos que observar que los electrones tenemos que agregarlos del lado izquierdo, ¿ya? Entonces empecemos aquí el balance. Tenemos 2 y 5, que se está transformando en I2. Ya. Entonces, ¿está balanceado el yodo? Sí. Ya. En masas sí, pero en cargas no. No. El balance de cargas lo hacemos siempre al final, ¿ya? Para que no se nos complique tanto. ¿Ya? Entonces, está balanceado el yodo. ¿Qué otro elemento más tenemos? El oxígeno, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, ¿se encuentra balanceado, sí o no? No, Ya. ¿Y qué se agrega para balancear el oxígeno? agua, ¿Dónde tenemos que agregar agua? lado derecho. Lado derecho. Entonces aquí agregamos más agua. ¿Cuánto tengo que agregar de agua? 5. 5. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos balanceado el agua. Pero ahora agregamos otro nuevo elemento, que sería el hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a balancear el hidrógeno? Con 10H positivo. ¿Ya? Exacto. Más 10, más 10 iones de hidrógeno H+. ¿Ya? A ver si pongo así y listo. Entonces aquí ya tenemos balanceado esta sección. ¿Ya? Ahora, ¿qué más falta? ¿Las cargas están balanceadas? ¿Sí o no? Aquí tengo más 10 de carga No, y aquí no tengo carga, exacto. Entonces, ¿dónde tengo que agregar los electrones? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? del lado izquierdo. Ya, del lado izquierdo. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que agregar? 5. 5. Sí. Ah, no, 10. 10, ahí sí. Este lado quede neutro y el de acá que también quedó neutro, entonces ahí sí están balanceadas las cargas. Si aquí tuviera una carga de más 5, ahí, ahí sí hubiese tenido nomás que agregar 5 electrones. Pero como el otro lado es neutro, tengo que agregar los 10.
¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones balanceadas. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es ya no tener que ver los hidrógenos, es decir, eliminar los hidrógenos. Perdón, ya no queremos ver a los electrones. Entonces lo que hacemos es multiplicar estas ecuaciones y sumarlas de forma que los electrones se eliminen. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta primera ecuación y por cuánto tengo que multiplicar esta segunda ecuación? Como son 10 y 5, por 5 la de abajo. Por 5 la de abajo y 1 por la de arriba. Exacto. Entonces aquí le pongo por 5. Y entonces aquí voy a tener I2 por 5 más 5 CO2, digo 5 CO, 5 CO más 10 de hidrógeno en forma de anión, digo de cation, flechita. Aquí me estaba olvidando de... Bueno, eso lo pongo ahí al final. Más 5 de agua. Aquí pongo yodo más 5 de agua más 5 moléculas de CO2. Tengo 10 hidrógenos positivos. Y claro, de ambos lados tenía 10 hidrógenos. Digo, perdón, 10 electrones. Y del otro lado tengo 10 electrones. Entonces se elimina y salen de la ecuación. Ahora me faltaría balancear, bueno, eliminar el exceso de agua y el exceso de iones de hidrógeno. Entonces aquí tengo 10 y acá también tengo 10. Ajá. Tengo 10 y 10. Se va. Y se va. Aquí tengo 5 de agua. Y 5 de agua. 5 de agua con 5 de agua también se va. Entonces la ecuación balanceada me queda ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora si yo les pregunto, ¿cuánto? Ah, aquí no le quité. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo en esta reacción? 10. 10 electrones, exacto. Y ahí, aquí sí pueden ver de forma más práctica la transferencia de electrones. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos eso listo, calculemos el potencial de reducción estándar y luego calculamos el potencial de reducción, pero para otras condiciones. Si es que encontramos los datos, claro está. Porque no sé si está el yodo. A ver, ¿en qué estado de reducción se encuentra el yodo? Sería 5. Yodo. No está el potencial de reducción del yodo para ese caso. Ya, entonces no podemos hacer eso de ahí. Pero bueno, en tal caso, si tuviéramos el potencial de reducción de yodo, o sea, para esta reacción, y el potencial de reducción del carbono para esta otra reacción, que creo que tampoco nos encuentran en las tablas, dejen ver.
No, no se encuentra tal cual. Entonces, si tuviéramos estos dos potenciales estándares y quisiéramos calcular con la ecuación de Nernst, ya sabríamos que el n sería igual a 10. ¿Ya? ¿Hacemos otro ejercicio de balanceo de ecuaciones o otro ejercicio de Nernst? Díganme. De la ecuación de Nernst. De ecuación de Nernst, ya. Entonces, dejen ir al PDF. Y, ¿dónde está? En bajo condiciones no estándares. Más abajo. Ya. Entonces, hagamos el de acá, el 61. Dice, se construye una celda voltaica que utiliza la siguiente reacción. El zinc, tenemos esta reacción y nos piden el potencial estándar de reducción y a estas nuevas concentraciones. Perdón. ¿Ya? Entonces, ustedes, quiero que me encuentren cuáles son los potenciales de reducción, tanto para el zinc como para el níquel. ¿Ya? Y me los dicen para anotarlos. Voy a poner aquí. 3. Y aquí. Sí. Y entonces, ¿ya encontraron estos dos potenciales de reducción? Es níquel 3. 3 más. Creo que sí. No, níquel más 2. Es menos 0.68. O 28. Ay, No sé, tienen que decirme dónde está en la tabla. O no se encuentra en la tabla. Espera un momento, por favor. no, pero se supone. Oye, pero tú para qué quieres, para entender un poco el proceso. Miren. ¿Qué cosa, disculpa? Tuve que hacer otras cosas. ¿Cómo? Es que según yo es menos 0.28, pero no estoy segura, por eso me estaba preguntando. Hay un canal aquí que podemos descargar de hielo. Ya, pero tú me dices Así 0.28. es. Ujú. Ya. Sí, sería 0.28 según lo que dice en la tabla. Recuerden, solamente tienen que revisar la tabla y asegurarse, perdón, y asegurarse de que encuentren la reacción que está sucediendo. O sea, si están los estados de oxidación acorde a lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, si nos vamos a la tabla, podemos ver que tenemos aquí níquel más 2, que se está transformando en níquel más 1, que es lo que Es ocurre en negativo. ¿Qué cosa? Ah, sí, el potencial de reducción negativo. aquí es negativo, eso sí. Entonces, y siempre estén atentos a si es negativo o si es positivo. Entonces tenemos que aquí podemos observar que el estado de oxidación cumple con el que nos dice el ejercicio, que creo que está acá. Ajá. Vemos que tenemos níquel más 2 transformándose en níquel neutro o níquel en estado elemental. Y entonces lo anotamos acá, que es menos 0.28. 0.28. ¿Ya? ¿Y para el zinc cuánto es?
Y el recorrido respectivo todavía no está creado. A ver, por favor, uno a la vez. ¿Cuál es el potencial de reducción del níquel? Menos 0.63. Ya, o sea, menos 0.63. ¿Ya? Vamos a ir a la tabla para comprobar si es cierto o no. 161. Entonces nos podemos buscar el zinc, perdón. Está al fondo. Aquí. Entonces efectivamente es menos 0.63, tal cual como me dijeron. Aquí vemos níquel más 2 se transforma en níquel estado elemental, que es opuesto a lo que sucede en el ejercicio. Pero aquí no nos enfocamos en eso, ¿ya? Aquí solamente nos importa saber si están los estados de reducción que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque aquí lo único que nos va a decir es de que en nuestra reacción esto va a actuar de forma opuesta, ¿ya? Es decir, que este no va a ser el cátodo, sino que más bien va a ser el ánodo, se va a oxidar, ¿ya? Entonces regresamos acá y nos preguntamos por la FEM de nuestra celda a condiciones estándares. Entonces, ¿quién es el ánodo y quién es el cátodo? Disculpa, ¿puedes volver a mostrar el ejercicio? Ya. Está aquí, el 61. Aquí quiero que me digan quién va a ser el ánodo y quién va a ser el cátodo. El cátodo va a ser el zinc. Ya. No, espera. A ver, tómense su tiempo, no hay apuro. Díganme bien quién va a ser el ánodo y quién va a ser el cátodo. El ánodo va a ser el zinc. ¿Ya? ¿Y el cátodo? El níquel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconociste que el ánodo es zinc y el cátodo es el níquel? Porque en el zinc al menos aumenta de carga. Pasa de 0 a 2 más. Y el níquel se reduce. Pasa de 2 a 0. Ya. No tanto de carga, porque aquí, o sea, la carga es algo más o menos relativo. Se dice más bien por el estado de oxidación. En el zinc vemos que el estado de oxidación aumenta y en el nil vemos que el estado de oxidación se reduce. ¿Ya? Porque carga más o menos puede ser como que si igualmente aumenta a menos 2, en cierto sentido está teniendo más carga que si estuviera en estado neutro. ¿Ya? Por eso no lo digan tanto como carga, sino estado de oxidación, que sería en este caso la forma más correcta de decirlo. ¿Ya? Entonces, correcto, está bien lo que me dijiste, el zinc se está oxidando y el níquel se está reduciendo. Entonces, eso hace que el zinc se convierta en el ánodo y el níquel se convierta en el cátodo. Otra forma de reconocerlo, que sería incluso aún más segura y más fácil de verlo, si ya tienen los potenciales de reducción, si ya observaron cuáles son los potenciales de reducción, recuerden que el cátodo va a ser el que mayor potencial de reducción tenga, y el ánodo el que menor potencial de reducción tenga. En este caso, como son negativos, este tiene menor potencial de reducción que sigue siendo negativo, pero no. ¿Ya? O sea, tenemos aquí menos el potencial del cátodo. Y podemos ver que la respuesta está correcta porque nos da un valor positivo. Si nos diera un valor negativo, eso quiere decir que no sería una celda galvánica, es decir, que produce energía,
sino que más bien sería una celda electrolítica, que requiere energía para funcionar. Y no, eso no es lo que nosotros queremos, ¿ya? Por eso aquí nosotros buscamos un valor que sea necesariamente positivo, porque cuando si es positivo, entonces quiere decir que podemos obtener energía de ello. Si es negativo, dice lo contrario, que necesitamos darle energía para que la reacción ocurra. ¿Hasta ahí alguna duda o no quedó tan claro? Está claro. Ya, si está claro, entonces aquí ya tendríamos calculado la FEM en condiciones estándares. Y ahora, en el ejercicio, perdón, nos dicen que tenemos que calcular cuando tenemos níquel a 3 molar y zinc a 0.1. ¿Ya? Entonces vamos aquí, literal A. Zinc más 2, tenemos 0.1 molar, y níquel más 2, que tenemos a 3 molar. ¿Ya? Y nos piden aquí la FEM para estas condiciones. Asimismo, vamos a asumir que la temperatura es 25 grados centígrados. Y listo. Entonces, tenemos que recordar la ecuación de Nernst. E es igual a E estándar. Se me fue el numerito. A E estándar más 0, menos 0.0529 dividido por n, el logaritmo. Entonces, regresando a la ecuación, ¿qué elementos o qué componentes van a participar para el cálculo de Q? Está el zinc, el níquel más 2, el zinc más 2 y el níquel. ¿Cuál de estos vamos a utilizar para calcular Q? El níquel más 2 y el zinc más 2. Ya. ¿Y por qué no usamos el zinc y ni el níquel en estado sólido? Porque es igual a 1. No, sino que están en otro estado, ya están en otra fase, y por tanto no afecta al equilibrio de la reacción. ¿Ya? Por eso es que no se los toma, por eso no se lo toma en cuenta. ¿Ya? Entonces solamente tenemos el níquel y el zinc. ¿Quién es el producto y quién es el reactivo? El producto es el zinc más 2. ¿Ya? ¿Y el reactivo? El níquel 2 más. ¿Ya? Entonces Q vamos a tener que va a ser igual. Vamos a tener que va a ser igual. Esto, el níquel, perdón, va a ser igual al zinc dividido para la concentración de níquel. Como la ecuación no tiene coeficientes, o sea, todos los coeficientes son igual a 1, no hay que elevar ninguno de los productos a sus coeficientes estequiométricos, o ya está implícito. Entonces, este es nuestro valor de Q. Entonces, el logaritmo de Q, el logaritmo de base 10 de Q va a ser el siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos calculado el logaritmo de Q. ¿Qué más nos falta por hacer? Ahora tendríamos que aplicar la ecuación de Nernst. Tenemos que la FEM o el potencial va a ser el potencial estándar de reducción menos
¿cuánto era? 0.0529 dividido para n. Y quiero que me digan cuántos electrones se están transfiriendo. ¿Se están transfiriendo 1, 2, 3, 5? Si no lo pueden ver bien, aquí tienen la ecuación. Y quiero que me digan cuántos electrones se están transfiriendo. ¿No lo pueden ver? 2 electrones. Ya, exacto, 2 electrones. Si se les hizo un poco complicado verlo, a ver, dejemos este cálculo a un lado por el momento. Si se les hizo complicado verlo, podemos hacer nuevamente las dos semireacciones. Tenemos zinc, que se va a transformar en zinc más 2. Y para que esto esté equilibrado en cargas, tengo que aumentar 2 electrones. Asimismo, tengo níquel más 2, que se transforma en níquel puro. Y para equilibrarlo en cargas, tengo que aumentarle del otro lado 2 electrones. ¿Ya? Entonces veo que la transferencia total son de 2 electrones, porque justamente 2 electrones más 2 electrones del otro lado se anulan, y así tengo la reacción final. ¿Ya? Que sería zinc, níquel 2 más, que se transforma a zinc más 2, más níquel puro. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente vemos que las semireacciones nos ayudan nuevamente a calcular cuántos serían los electrones que se están transfiriendo. Entonces, ya con este valor, lo multiplico para el logaritmo de Q y tengo el nuevo potencial de la celda. Asimismo, si yo cambiara para las nuevas condiciones que nos da el ejercicio, ¿ahorita están viendo el PDF? No. Para el literal C, en cambio nos dicen que ahora tenemos 0.2 de níquel y 0.9 de zinc. Entonces vamos al ejercicio, aquí 0.9 y aquí 0.2. ¿Qué nos podemos percatar? Ahora, el potencial de la celda, ¿aumentó o disminuyó? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿El potencial de la celda que teníamos ha aumentado o ha disminuido? ¿Ha disminuido? Ha Está disminuido. comparando con 0.48, ¿cierto? Sí. Comparándolo con el 0.48, exacto, ha disminuido. Y con el valor que teníamos anteriormente, dejar Control C, Control V, para que no se cambie. Sería 0.9. Vemos que disminuyó más, ¿verdad? Entonces, quiero que me expliquen por qué en el primer caso aumentó en comparación con las condiciones estándares y en el segundo caso disminuyó en comparación a las condiciones estándares. Ya, la FEN aumenta cuando las concentraciones de los reactivos aumentan. Ya. Y si disminuye cuando la concentración de los reactivos es mayor que la de los, cuando la concentración de los productos es mayor que la de los reactivos. Ya. Ajá, por ahí esa sería una buena forma de explicarlo. Y ahora, usando un poco más de lógica, ¿qué esperarían con la
con el potencial de reducción de una pila que funcionara, digamos, que use estos componentes. Esperan que en el tiempo la FEN aumente o disminuya. Se disminuye. ¿Y por qué estaría disminuyendo? Por mayor tiempo de uso. Ya, pero ¿qué está sucediendo? Porque aquí vemos que lo está relacionando con la concentración. ¿Qué le está sucediendo a las concentraciones? Disminuyen. ¿Quién disminuye y quién aumenta? La de los reactivos. Que diga, la de los productos aumenta. Ajá, la concentración de los productos está aumentando y la concentración de los reactivos, ¿qué le sucede? ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye. Disminuye. Entonces vemos que suceden las dos cosas que hacen que decremente el potencial de reducción perdón, el potencial de la celda o el voltaje de la celda. ¿Ya? Por eso es que nosotros vemos que para una pila que tenga un componente así también disuelto, el potencial de reducción el potencial de la celda o la diferencia de voltaje de la celda disminuye con el tiempo porque se están consumiendo los productos, se están consumiendo los reactivos y la concentración de los productos está aumentando. Y según esta ecuación vemos que eso favorece a la disminución del voltaje en la pila o en la celda. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Ha quedado claro? Sí. Ya. ¿Quieren hacer otro ejercicio o un ejercicio de qué quieren más o menos hacer? Hacemos Podría otro ser ejercicio. un de cómo graficar una celda voltaica correctamente. Ya. ¿Tienes ahí un ejercicio de eso o tienes ahí un ejercicio de eso en Sí, específico? el del taller. Ya. Entonces, déjame abrir Paint por un momento. Está demorando en cargar. A ver. Ya. Entonces, ¿qué nomás te dicen? ¿Qué te plantea el ejercicio? Un momento. Si no, mientras los buscas, puedo avanzar con otro ejercicio. Y más o menos, tenemos aquí que dicen que tienes dos electrodos, uno de hierro y otro electrodo de aluminio, ¿ya? Entonces te preguntan cuál va a ser cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo y qué soluciones utilizarías en cada caso, ¿ya? Entonces aquí tenemos las dos semiceldas o semireacciones, perdón, las dos semiceldas. Aquí tenemos este
Déjenme ponerlo como de otro color. Ya. Aquí, para que represente el aluminio. Aquí los conectamos. Y ahora, ¿a esto qué le hace falta? Para poder cerrar el circuito. Puente salino. El puente salino. Y el- Exacto. Entonces, el puente salino lo voy a dibujar más o menos con rojo. A ver si tengo... ¿puedo reducirlo? Está muy grande. No. No. A ver, está así. Entonces aquí tenemos nuestro puente salino. Lo pongo en rojo para que se pueda distinguir. Entonces aquí. Y aquí tenemos nuestra disolución. Y aquí tenemos nuestra disolución. Entonces, ¿cómo podrían identificar quién se va a reducir y quién se va a oxidar? O podría ser viendo el flujo de electrones. Ya, pero ¿cómo vas a determinar el flujo de electrones si no sabes quién se oxida y quién se reduce? Recuerden, tienen que ver un parámetro que les pueda decir quién es más probable que se oxide, el hierro o el aluminio. ¿Ya? Y en base a ello pueden contestar la pregunta. Entonces, ¿qué parámetro les ayuda a observar quién tiene más probabilidad de reducirse y quién tiene más probabilidad de oxidarse? ¿Nadie lo recuerda? No. Ya. Recuerden, tienen que usar el potencial estándar de reducción o si no, una serie de actividad. ¿Ya? El potencial estándar de reducción les dice qué tan fácil o qué tan difícil es reducir un compuesto. Mientras más negativo sea el potencial estándar de reducción, dice que es menos probable de que ese compuesto se reduzca. Es decir, que va a actuar más como ánodo. Mientras mayor sea el potencial estándar de reducción, quiere decir que tiene una mayor facilidad a reducirse. Es decir, que va a actuar como cátodo. Entonces, buscamos los potenciales estándar de reducción, tanto del aluminio como del hierro. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me dice cuál es el del aluminio y cuál es el del hierro? La del aluminio es, a ver, espera, es menos 1.66. Ya, aquí tenemos que el aluminio es menos 1.66. Sí. ¿Y la del hierro? Recuerden que ustedes van a querer hierro en estado Ahí no elemental. depende. Ah, ya. Menos 0.44 voltios. Ya, entonces tienen del otro lado menos 0.44. Entonces, en base a esos datos, ¿quién va a actuar como ánodo y quién va a actuar como cátodo?
¿O quién se va a reducir y quién se va a oxidar? Sería el hierro el que se reduce. Hierro, ya. Entonces, este es el cátodo o ánodo. Ese es el cátodo, Ya. Y entonces el aluminio es el ánodo. el ánodo. Entonces aquí lo ponemos como naranja. Este es el cátodo. Y aquí tenemos el ánodo. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde van? ¿De dónde fluyen los electrones? ¿O hacia dónde se dirigen? Del ánodo al cátodo. Ajá. Entonces, los electrones siempre van del ánodo al cátodo. Entonces, en este sentido van los electrones. Ya. Y entonces, aquí, para que continúe la celda, iones de hierro, ¿de qué tienen que estar? ¿Son hierro más 3 o hierro más 2, según lo que viste en la tabla? O, mejor dicho, en En la, más dos. más En 2. más dos. Sí, más Ajá. dos. Entonces aquí tienes que tener una sal que tenga hierro más 2, que sea soluble. ¿Ya? Muchas veces lo que se suelen usar son sulfatos. Ajá. Y puedes tener una solución de sulfato de hierro más 2, y acá una de aluminio. ¿El aluminio en qué estado de oxidación se encuentra? Dentro de la solución. 3 más. Ajá. 3 más. ¿Ya? Entonces, asimismo podemos poner una solución de sulfato de aluminio que se disuelva en este medio, y faltaría definir el puente salino. ¿Qué podríamos usar como puente salino? ¿Una solución de qué? Pero de ahí eso del puente salino no sería de lo mismo que pongamos la disolución. No, no es lo mismo que ponen en estas disoluciones. El puente salino tiene que estar compuesto por iones que no intervengan en la reacción, ¿ya? O sea, no puedo Porque, poner que por ahí se está transfiriendo un sulfato, ¿no? o sea, el sulfato no está interfiriendo en la reacción. O sea, si, como tal, sí puedes tener otra sal de sulfato aquí. Pero lo que no puedes tener el puente salino sería iones de hierro más 2 o iones de aluminio más 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si agregas esos iones, lo que estarías haciendo sería que, como que hacer un cortocircuito, ¿ya? Haces que ya no los electrones ya no fluyen por aquí, sino que se queden directamente en una sola celda, ¿ya? Una Entonces, pregunta. sí, ¿Podría dime. explicar nuevamente cuál es la función del puente salino? La función del puente salino es mantener el equilibrio de cargas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, si te das cuenta, del ánodo están saliendo electrones, ¿verdad?, que se van a acumular en el cátodo, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder, si no existiera el puente salino, lo que se produciría sería una acumulación de carga negativa en el cátodo y una acumulación de carga positiva en el ánodo, ¿ya? Y entonces llegaría un punto en el que por fuerzas electrostáticas ya no sucedería el flujo de electrones. Entonces, lo que tú agregas sería un puente salino, que lo que permite es que aquí tienes una solución con electrolitos fuertes, ya sea cloruro de sodio, ¿ya? Para tener N más y Cl menos, cosa que los iones positivos o cationes se van a dirigir al cátodo y los iones negativos se dirigen a este lado positivo, que sería el ánodo,
¿ya? Y así mantiene el equilibrio de cargas, por lo cual ya no existe una concentración de carga negativa aquí, ni una concentración de carga positiva acá, por lo tanto, la transferencia de electrones puede continuar, ¿ya? Entonces, para eso se necesita el puente salino, porque sin esto, lo que se llegaría sería un punto en el que hay tanta carga negativa aquí y tanta carga positiva acá, que ya no que se van a repeler entre ellos y no va a continuar. O sea, aquí la carga negativa va a impedir que los electrones quieran seguir acumulándose acá, ¿ya? ¿Ahí sí quedó más claro o quieres una explicación un poco más detallada? No, no, sí quedó claro. Gracias. Ya, listo. Entonces, y aquí tenemos el puente salino. Se lo pone con iones que no interactúen en la reacción. ¿Por qué? Porque si pones otros iones, lo que causaría es perdón, si aquí en este caso pusieras más solución de sulfato de aluminio, entonces lo que provocaría es de que la reacción de redox ocurriera en una sola celda. Es decir, que ya no puedes dirigir los electrones a través del cable y así obtener una pila, sino que se quedarían fluyendo en este mismo espacio. Una forma en la que lo podemos ver sería en el libro, al inicio del capítulo, presenta una reacción de oxidación con una sola celda. Creo que estaba acá. Dejen ver. Ajá, acá. Donde aquí tienes una solución de sulfato de cobre y le pones una placa de zinc. Entonces ves que la reacción ocurre a lo largo de toda la placa de zinc. Pero eso quiere decir que los electrones se quedan aquí atrapados, no están fluyendo. Y eso no es tu objetivo en la celda, en la celda galvánica o en la pila, sino lo que tú buscas es de que estos electrones fluyan por aquí, aquí conectas algún equipo, algún componente electrónico que pueda usar esos electrones, son utilizados y terminan en el cátodo. Pero si pones aquí los mismos reactivos, entonces ahora los electrones se van a quedar aquí acumulados y no van a fluir, cosa que no es algo que te interese. ¿Ya? ¿Sí quedó más claro ahí? Sí. Ya, listo. Entonces ahí, ¿ya tienes ahí preparado el ejercicio que me querías preguntar? Sí. Ya. Entonces deja aquí Oh, borrar los nombres y me vas indicando qué datos te están dando. solo me dan la ecuación. Te dan la ecuación. Y ajá, el ¿Ya? grafeno. Nada más. Ya. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Titanio 3 más. Ya te dicen que tienes titanio 3 más. Ujú, acuoso. ¿Ya? Más 2 cromo 2 más. También acuoso. Más 2 cromo. Ujú, 2 más. ¿Ya? Y en los productos está titanio más 1. Titanio Más 1. más 1. ¿Ya? También acuoso. Más 2 cromo 3 más. Y también acuoso. Más 2 cromo. 3 más. Ya. Listo. Entonces, aquí tienes que identificar quién se está oxidando y quién se está reduciendo.
Ahí el titanio es el que se reduce y el cromo es el que se oxida. Entonces, el titanio me dices que es el que se reduce y el cromo es el que se va a oxidar. Entonces, ¿quién vas a tener en el ánodo? En el ánodo es el cromo. El cromo, exacto. Entonces aquí podemos saber que ya, espera, que aquí vamos a tener una solución de cromo más 2. Y en el cátodo tendríamos, en cambio, una solución de titanio más 3. Como electrodos, igualmente puedes usar titanio, cromo, o si no, algún otro electrodo que sea inerte, pero que te permita transformar estos electrones de, perdón, estos átomos de titanio a cromo 2. ¿Ya? Puede ser platino, ¿cierto? ¿Qué cosa? Sí, Platino. ajá, o grafito. Sí, o electrodos de grafito que también se suelen usar en industria. ¿Ya? Y bueno, y aquí básicamente, como ya tenía toda la estructura hecha, aquí está realizado lo de acá. Obviamente que aquí esto se va a transformar en, interactuando con el electrodo, vas a tener, esto se va a transformar en titanio 1 más. Perdón que no se da tan bien. Se transforma en titanio 1 más, y acá llega el electrodo y se va a transformar en cromo 3 más. ¿Ya? Así que ahí tiene que haber un tipo de remoción de estos otros componentes. ¿Ya? Pero en sí, esa sería casi toda la celda. Solamente sería como que identificar quién es el ánodo, quién es el cátodo. Y me dijiste que también te daban una FEM, ¿verdad? Sí, ¿De sí, cuánto es de el? 1.19. Ya, 1.19. Entonces, aquí lo importante, como la FEM es positiva, eso quiere decir que los electrones están fluyendo de este lado y surgen de la reacción. Si la FEM fuera negativa, igualmente los electrones fluirían del ánodo al cátodo, pero lo que aquí haría falta sería una fuente de voltaje, ¿ya? Para que esa reacción pueda realizarse. Porque ahí lo que hace la fuente de voltaje es crear un diferencial de voltaje que contrarreste al de la reacción, ¿ya? Para que esa reacción pueda producirse, ¿ya? O en otras palabras, si fuera negativo, en vez de oxidarse el titanio, perdón, en vez de reducirse el titanio, lo haría el cromo. Y viceversa, en vez de oxidarse el cromo, se estaría reduciendo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Sí Ahí se está dice claro? que es espontánea. Ahí se dice que no es espontánea. Si hubiese sido negativo, ¿cierto? O sea, si aquí el voltaje es negativo, quiere decir que no es espontánea y que necesitas darle energía a través de una fuente de voltaje. ¿Ya? En esa misma magnitud. De esa magnitud o mayor. ¿Sí está claro? Sí, Ya. Entonces, ahí ese es en el caso de que fuera negativo. ¿Ya? Y ahí en ese caso ya lo que no tendría no sería una celda galvánica, sino una celda electrolítica. Que eso se usa bastante en industria, principalmente en la industria del aluminio, para la producción de aluminio puro. ¿Ya? No sé si eso es algo que vayan a tocar este semestre, pero usualmente lo tocaban el semestre pasado, cuando veían elementos del periodo 3. ¿Qué digo del periodo 3? Elementos del grupo 3, perdón.
Ya, si no hay más dudas, entonces creo que ya puedo dar por terminadas las ayudantías. ¿Tienes alguna última pregunta? No, ya está claro. Gracias. Ya, si ya está claro, entonces voy a parar ya la reproducción.